Sean todos más que bienvenidos a un episodio más de Pasión Podcast. Estoy muy contenta y feliz de que ustedes permanezcan siempre ahí constante, esperando un episodio más de este maravilloso espacio. Y hablando de eso, este espacio llega a ustedes gracias al Instituto de Formación Continua. Enseñar es una pasión. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todos los servicios que ofrecemos, tanto en este espacio de podcast como también el Instituto de E-Pasión CP. Y para los que no me conocen, que son nuevos aquí, mi nombre es Clary Pérez, soy CEO precisamente de E-Pasión CP y también de este maravilloso espacio. Y hoy tenemos el episodio número 6. Tenemos una invitadas estrella, señores. La van a disfrutar porque vamos a abordar un tema que en estos días está súper a la palestra y que además es un tema muy sensible porque estaremos hablando sobre lo que es el duelo, específicamente del duelo infantil. Muchos de ustedes saben que en nuestro país hace unas 3 semanas aproximadamente sucedió una tragedia en una reconocida discoteca, ¿verdad? El Jet Set. Bueno, pues según el periódico El Diario Libre, a través de esta tragedia hubo unos 130 y pico de menores que quedaron en estado de orfandad. Y hay mucha familia que desde el hogar necesitan conocer cuál es el acompañamiento efectivo que tienen que darle a esos niños que hoy no cuentan con sus seres queridos, su papá, su mamá, una abuela, un tío con quien vivían. Y no solamente nos vamos a enfocar desde el hogar, sino también en el ámbito escolar. Y para esto me acompaña una persona muy, muy especial e importante. Ustedes ya la conocen, la han visto aquí. Ella es Eva Barreiro. Ella es psicóloga clínica y también está especializada en neuropsicología clínica, ¿cierto? Sí, Eva, sí. bienvenida. Muchas gracias, Clary. Excelente. Y también una persona muy preparada en el área porque tiene que ver con traumas, ¿verdad? Y también con crisis, que me imagino todo el trabajo que tuvo durante estas últimas semanas debido a esta tragedia. Ella es Jennifer Calderón, psicóloga clínica, especialista en crisis y trauma. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien de estar aquí. Gracias por la invitación. Qué bueno, me alegro. Sabe que yo decía al inicio que me imagino que tuviste mucho trabajo debido a la solicitud de consultas, ¿verdad? Para tratar el manejo del duelo y también no solamente del duelo, sino también como de la parte emocional, que Eva más adelante nos estará hablando sobre eso. Cuéntanos cómo fue este proceso durante estos días. Estuviste muy ocupada dando asistencia. Sé que estás abierta, ¿verdad? A poder aportar, brindando tu servicio y demás. Sí, bueno, realmente creo que comenzó en el mismo proceso, ¿sí? En el lugar de donde ocurrió la tragedia. El trabajo inicia desde el lunes hasta finalizar viernes, pero aún no acaba, ¿sí? Y va a tomarse mucho tiempo. Yo estuve colaborando con universidades, pertenezco a AMPEP Dominicana, y ahí pues somos un equipo de profesionales especializados en intervención en crisis y emergencia, Excelente. liderado por Vanessa Espaillat, que es la presidenta de AMPEP. Estuvimos colaborando desde el lunes, acompañando a las familias, dándole soporte emocional. También lo estuvimos haciendo y lo seguimos haciendo, brindando apoyo a nivel de terapias grupales con rescatistas, con dolientes, los sábados, y de verdad que quiero tomar el espacio por si a alguna familia le puede ser de utilidad. Se le está brindando apoyo psicológico a familias y a sus familias que los niños estén huérfanos por la tragedia. Esto se está haciendo los sábados en el monumento de Fray Antonio de Montesilla. Ellos tienen un área muy, muy acorde y preparada para brindar este tipo de asistencia. Y pues lo estamos haciendo por los 4 sábados que vienen de este mes de mayo. Realmente fue mucho. Yo creo que yo puedo decir que puse mi carrera. Habían aspectos de la carrera que le faltaba como ponerlos en práctica y era el proceso de reconocimiento de cadáver, acompañar a la familia en ese proceso y hasta ese punto estuvimos apoyando y colaborando realmente. Lo que ya surge después, que es
acompañamiento psicológico. Yo pues soy presidenta y fundadora del Centro Psicológico Integral Bendice. Ahí pues nosotros estuvimos toda la semana de Semana Santa brindando asistencia. O sea, lo dispusimos para poder brindar asistencia de manera gratuita y así lo hicieron otras entidades. Y es un trabajo que no va a terminar. No va a terminar, no va a terminar. Es algo que necesita un seguimiento. Un seguimiento constante. Y sabe que esto afectó tanto que tocó mucho la fibra emocional de todos los dominicanos y también, ¿verdad?, de otros países. ¿Por qué, Eva, muchas personas se identificaron tanto en la parte emocional? Como, wow, yo sentí como que fue un familiar mío. Yo soy una que yo me la pasaba llorando, como que, wow, fue muy fuerte. ¿Por qué muy fuerte? Realmente vimos ahí que no solamente existe el duelo directo, sino también el duelo indirecto, que son esas personas que se sintieron identificadas con esa situación como si le hubiera pasado a ellos o a un familiar. Y es que realmente nosotros somos personas empáticas que conectamos con el duelo, con el dolor ajeno. Y eso hace que uno pueda conectar más con esas situaciones que le pueden suceder a otro. Porque me imagino que muchas personas se sintieron como identificadas, como, wow, si hubiera sido un familiar mío, ¿cómo yo hubiera reaccionado? ¿Qué yo hubiera hecho? Y incluso, bueno, yo conocí personas que dijeron, es que yo no entiendo por qué me siento así, si ningún familiar mío, pues, estuvo involucrado en esa situación. Y es increíble que hasta este tipo de personas también van a necesitar un apoyo psicológico. Claro. Totalmente. Te ha llegado personas así como, pues, sí. O sea, en todo el sentido, ¿verdad? Sí. Tanto los afectados directamente como no tan directo, wow. Ahora entrando ya al tema, sí, de el duelo, pero en esta parte, el duelo infantil. ¿Cómo se le explicaría a alguien qué es el duelo infantil y qué lo diferencia del duelo de los adultos, o sea, el que siente un adulto? Bueno, el duelo infantil es esa respuesta emocional que un niño puede tener ante la pérdida de un ser querido. Y realmente se diferencia en muchos aspectos. El niño no suele, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentre, visualizar el duelo de la forma en como lo puede hacer un adulto. Hay adultos que ya han atravesado por pérdidas y pues tienen una forma de reprocesarlo, pero lo que lo hace diferente en un niño a un adulto es sus mismas respuestas tanto emocionales, conductuales. Pudiéramos ver a un niño que le acaban de decir que su papá ha fallecido. Me tocó un caso que no tuvo que ver con lo que estábamos conversando del YECSE, pero este niño te decía, yo estoy compartiendo con mi papá. Yo me fui de viaje con él. Sí, el niño no tiene una comprensión de lo que es la muerte. El niño entiende que ese ser amado y ese ser querido vuelve. Y está bien que el adulto le diga al niño que su papá, como que se lo ponga como disfrazado, porque obviamente a esa edad quizá dirá, él no lo va a entender, que le diga de que se va al cielo y que va a volver y que pronto... No. ¿Cuál sería entonces la manera correcta? La manera correcta es de acuerdo a la edad que el niño tiene, pues le vamos dosificando la información. Si mi niño tiene 3 añitos, el dibujo, hacerlo a través del arte, a través de escribirlo, a través de que el niño también participe de esos rituales que el adulto participa. Sí, porque ellos lo van a percibir como una ausencia. ¿Dónde está mamá? No como dije que se fue. Exactamente. Entonces, muchos familiares, si se respeta, deciden que su hijo no vaya al velorio, no vaya al entierro. O no explicárselo ahora. No se lo explican ahora porque ahora no lo va a comprender. Pero déjenme decirle que los niños... Bueno, yo tengo una bebita de 1 año y no me dejan mentir. Mi mamá se va y ella te dice, ¿dónde está la abuelita? Y entonces yo le explico, bueno, ella se fue a la casa de tu tía. Ah, ok. Mami, entonces la abuelita está en la casa de mi tía. Ella tiene 1 año y medio, va a cumplir ahora 2 años en junio. ¿Tiene un pensamiento crítico? Depende mucho de la madurez cognitiva del niño. O sea, realmente no solamente se circunscribe a una edad en particular, porque todavía hay estudios que no revelan cuál es la edad en específico en la que un niño está apto o cuál es la edad en general para yo decir que sí procesó o no procesó la información que yo le di. Pero lo importante de esto es saber cómo comunicar malas noticias.
Y la forma en cómo lo podamos hacer puede hacer que ese proceso de duelo sea transitorio y que pueda ser un proceso adaptativo y de reajuste para ese niño. El duelo no es lineal, ¿sí? El duelo no es, ok, ahora lo que va a suceder con el niño es esto y ahora no. El duelo es muy cíclico y el duelo no tiene una forma única de mostrarse. O sea, el duelo es muy personal, ¿sí? Sí, hay personas que no lo demuestran como con tristeza. No. Lo demuestran como disfrutando hacer algo y dicen, mi papá yo sé que se siente bien. Que se hubiese sentido a gusto con lo tal que forma. estoy haciendo y así. Entonces, y cuando no se cierra ese ciclo, porque a veces decimos, bueno, yo no quiero que mi niño sufra, pero a veces le cohibimos de que cierre esa etapa de que su papá ya no está o que su mamá no está. Sí. Y lo que hacemos es que ese niño se siente incluso abandonado, porque, ok, mi papá me dejó, no, ¿dónde está? Y muchas veces no entendemos esa parte de que nosotros debemos ayudar a ese niño a que cierre ese ciclo. Incluso si los adultos no se lo explican bien, ellos lo van a malinterpretar como un abandono. Correcto. Mi papá me dejó, mi papá se fue, me dejó sola, me dejó solo. Correcto. ¿Y qué otras pérdidas puede dolerle al niño, aparte de una pérdida de un ser querido? Yo imagino hasta de un animalito, los niños Claro, se sienten correcto. y le afecta emocionalmente. Los divorcios hablando. de los padres. Sí. El cambio de escuela. Un cambio de país. Sí, porque los duelos no solamente son, ¿verdad? Perder No, a alguien. hay duelos que son tangibles y duelos que son intangibles. Y a veces un duelo intangible puede tener un efecto mayor que un duelo tangible. O sea, es mi muñeco. Se Sí. quemó mi casa. Sí. Sí, tuve la pérdida de que tuvimos nuestra casa y ya no tenemos. Perdimos nuestro carro. Familias que pasan por situaciones económicas muy difíciles, que de repente pueden encontrarse teniendo alguna posición y se encuentran en un determinado momento en otra. Eso es un duelo. O sea, el duelo no únicamente es la pérdida de un ser querido. El duelo es todo aquello que pueda simbolizar una afección, o sea, como un sentimiento a nivel emocional que Sí, me marca ¿verdad? y que me impacta. Y que para mí, bueno, de repente para ti el cambiarte de colegio o para un niño el cambiarlo del colegio no era tan significativo porque el niño nunca conectó con ese colegio, de repente. Pero ¿qué pasa con un niño que desde pequeñito está en ese colegio, que se identifica con sus maestras, que va, los amigos con los que fue creciendo? Pues sí, eso es un duelo, es una pérdida. Yo en mi etapa de adolescencia tenía un chihuahuita, un perrito, y oigan el nombre que yo le puse, Paloma. Un perro que se llame Paloma, ya usted sabe. ¿Verdad? Fabuloso. El mío se Bueno. llamaba Lolo. Ese es más pasable, ¿ves? Porque es como cambiarle el nombre a la paloma de perro. Okay. El punto es que ese perrito se me perdió una mañana. Ay, yo recuerdo como ahora, yo sí lloré. Yo salí a buscar ese perrito, mire, y yo estaba en mi etapa de adolescencia. Yo creo que no tenía ni siquiera 10 años. Y eso me dolió tanto, de verdad que ese sentimiento de tristeza. ¿Cuáles son esos sentimientos o emociones, Eva, que acompañan al niño durante la etapa del duelo? Que ahí está la tristeza, pero ¿qué otras emociones? Sí, la tristeza. También un niño puede sentirse culpable. O sea, puede sentir culpa porque por mi culpa mi papá no está. O por mi culpa yo descuidé algo y por eso perdí a mi perrito. Ajá. O sea, también puede haber, aparte de la tristeza, puede haber culpa, puede también haber miedo de sentir, bueno, si mi abuelito se enfermó de eso, puede ser que mi mamá también se enferme y se muera también. O sea, que puede también sentir miedo. Puede sentir enojo incluso, de sentirlo como algo injusto, de que O sea, que la conducta también puede cambiar. Claro. Puede ser alterada o incluso hay tanto niños como adultos, ¿verdad? Que no demuestran tristeza, o sea, tú lo explicabas que lo viven de diferente forma. Pero ¿qué pasa con ese silencio, esa culpa o ese miedo que son parte del duelo en los pequeños? Ese niño que de repente se aísla, ya no habla con nadie. ¿Cómo puede el adulto porque el adulto llega hasta un punto, ¿verdad? Ya la parte profesional la vamos a tocar más adelante. Pero ¿qué pasa con ese niño que se queda en silencio? ¿Qué estará pasando ahí dentro, aparte de esas emociones que está lidiando? Hay un aspecto importante y otra de las conductas que pudiéramos ver es irritabilidad. Algo que yo suelo ver con mucha frecuencia es la irritabilidad. En la parte del aislamiento en los niños es muy importante estar al pendiente
saber qué es lo que, de qué forma y si el escenario en el que este niño vive hay un espacio de expresión. Muchas veces esos niños que se aíslan es porque en casa pudiera no haber un espacio de expresión. Y cuando hablo regularse esas emociones. Cuando hablo de un espacio de expresión me refiero que de repente este niño no ve a mamá llorando en casa, no ve a los adultos teniendo una manifestación de sus emociones, por lo que el niño comienza a tener conflictos y internos. Siente como que no le importa, ¿verdad? O sea, él siente como que a nadie le importa lo que está sintiendo. No, y de repente lo que el niño lo que tiene es conflictos internos porque él no sabe identificar, mira, está bien si yo lloro, está bien sentirme molesto, está bien que yo pueda ahora mismo sentirme triste. Cuando no hay un espacio de expresión que permita al niño poder regularse, los niños suelen o confundirse, y cuando están aislados, lo ideal es que el padre pueda acompañar, regular, contener, que esta familia pueda permitirle escenarios donde él pueda expresar esas emociones. A veces las emociones no salen por palabras. A nosotros los adultos, lo digo desde mi experiencia, o sea, a veces hablar no es tan fácil en momentos de dolor. Tú lo que necesitas en ese momento es alguien que te acompañe y te diga, aquí estoy contigo. Dime, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres caminar? ¿Te gustaría que fuéramos al parque? No, no quiero ir al parque, quiero quedarme en casa. ¿Sí? Ir acompañándote en medio de ese dolor es el resultado que va a traer mejor gratificación a nivel emocional y dentro del mismo sistema familiar a las personas que están pasando por un proceso de duelo. Y en este caso, desde el hogar, ¿cómo pueden los adultos como acompañar, ¿verdad? Porque no es como, ese es tu dolor, yo soy tu nana, yo soy tu abuela, ese era el hijo de... O sea, hay personas que se desligan, hay personas que realmente no son tan empáticas y se desligan, incluso hasta insultan al niño, como ya tu papá se murió hace mucho, y hace 6 meses, 1 año, y un niño de 6, 7 años, 8 años, y ya en la etapa adolescente. Y como que lo hacen tan insignificante ese sentimiento y ese duelo que ese niño está pasando, que quizá no lo manifiesta con lágrimas, ¿verdad? Pero se comienza a aislar. ¿Cuáles son esos, verdad? Esos acontecimientos que son posibles, ¿verdad? Debido a una pérdida, aparte de la muestra de tristeza, del aislamiento, que otras podría... Como decíamos ahorita, irritabilidad, culpa, miedo, enojo, la misma tristeza. También los niños muestran confusión. Hay niños que en esa etapa, para poder reprocesar y reorganizar, porque eso es el proceso de duelo, es un proceso de reorganización y de adaptación de lo que pasa. Entonces, esas pudieran ser como que algunos elementos que la familia, que el niño puede evidenciar. En la familia, y ahorita mencionabas como que qué podemos hacer con ese padre que no puede conectar. Ese papá lo primero es que necesita, o ese familiar, un acompañamiento. ¿Sí? Él necesita un profesional que le ayude también a poder entender, regularse, transitar por ese dolor. Y es difícil cuando un niño se tiene que ver acompañado de un adulto que también está pasando por un proceso de duelo. Y es difícil porque al verte y al conectar contigo, conecto con mi dolor. Y a veces el padre, la respuesta que tiene es una respuesta automática que tenemos todos los seres humanos, nuestros mecanismos de defensa de no lo hagas, no me actives porque no quiero volver a caer ahí. Entonces mejor te digo, cállate, haz silencio, no llores, ya eso pasó, tu papá no va a volver. A veces los padres hacen intervenciones muy agresivas, pudiéramos decir, y como cruel. Creo que hay abordajes que llegan al punto de llamarlas crueldad, por ese mismo nivel de dolor que están experimentando. Y ese es el momento en el que ese adulto necesita recibir acompañamiento, porque entonces no está siendo efectivo para que su hijo pueda procesar ese dolor. Y de verdad, ahorita le hablaba del espacio de expresión. Eso es lo que el niño necesita. Yo necesito un espacio de expresión. Cuando mi papá falleció, yo lloré. ¿Un espacio físico o un espacio de tiempo de...? Un espacio físico dejarlo. Y un espacio... espacio de expresión se le llama como que ese lugar, que puede ser mi casa, que puede ser el colegio, la habitación de quien, que puede ser la habitación donde yo pueda
liberar mis emociones, donde yo pueda hablar libremente sobre lo que sucedió. ¿Y llorar? Donde yo pueda llorar si tengo que llorar, donde yo pueda escribir, donde yo pueda hacer una canción. Yo tengo niños que tocan un instrumento y que una forma de ellos procesar su dolor es a través de componer una canción, de colorear, hay diferentes formas y no hay una forma correcta ni incorrecta de transitar por un proceso de duelo. Entonces, es muy importante, y ahorita decías, y creo que se quedó como ahí un poquito en el aire, que cómo podemos nosotros dar una noticia. Sí, tenemos que decirle que se fue al cielo. Mientras más realista sea la información, si la abuelita murió porque le dio un infarto, yo tengo que decir, mira, mi amor, el corazón de la abuelita, tú viste tu abuelita, hay casos, hay muertes que son súbitas y son las más difíciles de explicar, pero si la abuelita tuvo ingresada, utilicemos ese escenario. Mi amor, ¿tú te recuerdas que la abuelita estuvo en el doctor? Pues en el doctor, la abuelita la estaban revisando. Los doctores se dieron cuenta que su corazoncito estaba afectado. Trataron de ayudarla. Tomando en cuenta la edad del niño. Claro. ¿Verdad? Porque no le voy a decir a un niño de, quizá, no sé, tú me corriges, de 3 o 4 años, tu papá se murió. Morir. Ahora, la parte está en definir qué es morir y que él la pueda interpretar. Claro, por eso te comentaba que lo ideal para dar una noticia es detallarle, ¿sí? Dar un detalle de lo que sucedió. Tu abuelita estaba en el doctor, su corazón en la clínica ingresada o interna. ¿Te acuerdas que fuimos, la visitamos? Y que tu abuelita, muchos niños hacen preguntas. ¿Qué era lo que tenía la abuela puesto? ¿Por qué tenía un bisturí? Los niños te hacen preguntas. Entonces, lo ideal en ese momento es que si ese es el escenario, a diferencia de si son muertes súbitas que se maneja de otra manera, se le pueda ir explicando. De verdad que la edad, lo único que va a variar es qué tanto detalles tú le pudieras dar al niño. Lo que en ese niño de 3 años, 5 años, 7 años, tú le vas a decir, el corazón de tu abuelita, mi amor, dejó de latir. Cuando nuestro corazón deja de latir, la persona ya fallece. ¿Sí? Y cuando el niño te dice, y no va a estar con nosotros, no va a volver a casa, son palabras que se pueden decir perfectamente. Ahora, Dios se lo llevó al cielo. ¿Qué va a pasar con eso? El Señor, Dios es un Dios malo. Sí. Porque Él se lo lleva al cielo. Incluso hasta el mismo significado de los doctores hay que saber cómo hacerlo. Pues entonces fue los doctores que nos salvaron a mi abuela. Sí, por eso es importante. O no voy al médico. O él está durmiendo. Yo he recibido niños con pesadilla. Sí, le dicen eso que... Sí, con pesadilla, no quieren dormir, tienen que dejar la luz prendida porque si yo me duermo, me puedo morir. Entonces, es saber cómo realmente dar la información al niño y responderle las preguntas. Un papá puede decir, mi amor, ser sincero, yo no tengo esa respuesta, pero voy a investigar. Niños con padres que han perdido padres a través de un accidente, es una muerte súbita, ¿sí? El mismo familiar a veces no sabe qué fue lo que sucedió. Tuve un caso que me pasó exactamente y en ese momento no había una respuesta. Pero había que comunicarle que eso había sucedido. Este niño tenía en ese momento 6 añitos. Y se le dijo. Ahora, lo que pasó después de ahí, sí, fueron muchos procesos de cómo ir transitando por el duelo. Incluso algunos no lo asimilan en el momento. Correcto. Incluso te pueden estar mirando y como que te están entendiendo. Pero después como que lo van asimilando y puede como doler más cuando ya lo van asimilando. Ese sentimiento, como explicaba, puede irse como incrementando y lo pueden ir demostrando con sus conductas. Claro, porque ya entonces ya entra en la realidad. O sea, la noticia cuando uno la recibe, a veces uno puede reaccionar de una manera pasiva o de una manera se queda más... en shock, ¿como qué? Pero ya cuando uno entra, eso es como cuando uno se corta, como que uno no lo siente al principio, pero después, cuando ya comienza a enfriarse eso, ya uno comienza a sentir ese dolor, pues ahí, cuando ya ese niño se encuentra con esa realidad, pues ahí sí ya puede manifestar esas emociones. Incluso en niños pequeños pueden haber regresiones, que eso es uno también de los síntomas, podríamos decir así, de que el niño, por ejemplo, sin ya controlaba esfínter, ya vuelve a orinarse en la cama. Si el niño no dormía solo, ahora quiere dormir con papá y mamá. O sea, que también puede haber una regresión. Y en ese momento esas respuestas son adaptativas.
¿sí? Y va a pasar un tiempo. Y son respuestas que son adaptativas. Incluso lo que va a llevar al niño a llegar a ese grado de conciencia es ver que en la mesa no veo a papá que se siente. Falta eso. O no veo a mamá que se siente. Veo que en mi cumpleaños tampoco estuvo presente. Y es una manera de irlo comprendiendo. Es ya, una manera de irlo ir asimilando. reprocesando y haciendo un proceso de readaptación, reajustes, de Sí. reorganización. Todo eso tiene que ir Que es un reorganizándose en su cerebro, Ujú. ¿sí? Y va a tomar tiempo. Me pasó que yo tenía un niño que me decía que él se iba de viaje con su papá. El papá había fallecido y esto fue en esto que le comentaba, de una muerte súbita. El papá había fallecido y él decía como que yo me fui los otros días de viaje con mi papá. Sí, y eso se trabaja en un proceso de terapia. ¿A través de qué? A través de muchas técnicas de acompañamiento en duelo, de terapia de juego, de arte terapia. Hay muchas formas de ayudar al niño que pueda reprocesar el dolor. Conversamos mucho de ese acompañamiento desde el hogar. Ahora pasamos a ese ámbito donde el niño, ¿verdad? Es inevitable mostrar sus emociones y, y también pues la parte del maestro. ¿Cómo podría, Eva, tú que estás en aula, ¿verdad? Y que me imagino que... Sí, sí, me ha Porque tocado. no tiene que ser que lo haya perdido precisamente en el jet set, un familiar, No, ¿no? claro. Sino en cualquier ámbito, en cualquier espacio. ¿Cómo sería ese acompañamiento desde la docencia y la comprensión, ¿verdad? Para ese niño que está en el aula, que ya no participa, que está aislado. ¿Cómo sería ese acompañamiento? Sí, lo primero que nosotros hemos hecho, bueno, es identificar cuáles son esas señales que el niño está transmitiendo, ya sea que ahora no quiere estudiar, que ahora quiere estar durmiendo, o que ahora quiere estar jugando, no quiere, o que quiere estar incluso haciendo cosas que antes no hacía. Lo he vivido en el colegio donde estoy actualmente. Una de las niñas que perdió a su abuelo. Ella al principio pues se mostraba un poco retraída, o sea, media aislada, no quería jugar y todo eso, pero pudimos acompañarla mediante el dibujo, mediante la expresión emocional. También acompañamos a la maestra dándole algunas herramientas, como por ejemplo permitiendo que ella tuviera esos espacios o esos momentos donde ella pudiera expresar eso que sentía. También involucrar a sus compañeros, porque también con el apoyo Para de que los no se compañeros... sienta como solo, sino que estamos aquí para apoyar. Para apoyar, claro, sí. Eso también lo hicimos allá. Tuvimos también un espacio para hablar sobre la emoción de la tristeza. Eso también lo hice en otro colegio, donde estuvieron todos los niños ahí mediante diferentes actividades. Estuvieron realizando varios ejercicios para ellos expresar esa tristeza que sentían. Hicimos una actividad que era de una gota, donde ellos en esa gota pues iban a dibujar esas situaciones que lo ponían triste. Y a ese colegio que fui, ahí había niños que habían perdido a sus familiares. Y me llamó mucho la atención que uno de los niños dibujó a su papá en el ataúd con 3 coronas y él ahí llorando. O sea, que él fue como un espacio donde él pudo expresar eso que él vivió y que observó. Y realmente que fue un espacio seguro para él, porque fue un espacio, aparte de que pudo expresar, también otros niños expresaron también eso que sentían. Entonces, ahí ayudó a que él pudiera como entender o comprender un poco más la situación y también tener herramientas para saber cómo gestionar eso que estaba sintiendo. Bueno, vamos a pasar a una parte un poco antes de Jennifer. ¿El duelo se supera o se aprende como que a vivir con él ahí? ¿Verdad? Háblame de eso para luego yo entonces venir con una parte profunda ahí. Sí, realmente aprendemos a caminar a través del dolor. Aprendemos el duelo, superarlo, yo entiendo que no sería la palabra, ¿verdad? sí, sería más que todo, se aprende. Es un proceso y siento que esa es como que la palabra que mejor pudiera definir un proceso de duelo, es que se hacen reajustes y tú comienzas a caminar y a transitar por medio del dolor con esa herida, sí, pero ya esa herida que antes estaba muy abierta, sí, esa herida pues se convirtió en una cicatriz. Y cuando esa cicatriz está, no es que desapareció,
¿sí? Yo la tengo ahí, es latente, la puedo ver. Así es un proceso de duelo, ¿sí? Transitamos por medio del dolor, pero nunca vamos a olvidar ese ser amado, ese ser Sí, querido. porque va a llegar un momento como que tú vas a ver algo o vas a estar viviendo un momento que te va a venir, ¿verdad?, a la mente Un esa Bueno, persona recuerdo, recordar. correcto. y se activa ese sentimiento de tristeza. Puedes estar muy feliz y puede hasta tu estado de ánimo cambiar. En mi caso, Jennifer, yo tuve una pérdida ya hace 5 años de mi primer bebé. Era una niña. Mi esposo y yo estamos muy, muy contentos, muy felices realmente. Y hasta video de que vas a ser papá y fue un momento muy emotivo. Y lamentablemente hubo desde la formación y el desarrollo de la bebé, hubo algunas complicaciones que no pudo desarrollarse. Yo luché, mi esposo, luchamos, ¿verdad? Hasta lo último, aunque algunos, ¿verdad? Especialistas te recomiendan, mira, lo ideal es que hagas esto porque va a pasar esto y va a salir así y al final va a perder la bebé. Pero uno se llena como de esperanza de que sea la voluntad de Dios, que sea hasta donde Dios quiera. En mi caso nunca me creció la pancita, pero sí sentía sus movimientos, sí le hablaba, como que había una conexión realmente, mi esposo y también de mi parte. Y cuando pues ya llega lo último, ¿verdad? De lo que uno hace como humanamente posible, ya me tocó pues ingresarme y cuando me entran a quirófano, yo estoy dentro de mí, como sáquenme de aquí, que yo aquí, porque era un salón blanco y no quería como aceptar esa realidad realmente. Pero eh, ya luego que pasa el proceso, mi bebé sale realmente viva. Yo le pedí al Señor que por lo menos me permitiera escuchar su llanto, porque uno escuchaba que cuando sale llorando, nació bien, según he escuchado. Yo, Señor, permíteme que sea escuchar su llanto. Y así sucedió. Dios me dio la oportunidad. Aprendí muchas cosas a través de ese proceso. Ya luego iba a venir ya la etapa del duelo porque a lo poco le informaron a mi esposo de que la bebé duró muy poquito tiempo de vida, aparte de que nació con malformación. Yo recuerdo que cuando mi esposo me da la noticia, yo estoy en la habitación y yo siento como que Dios ya me había preparado como para ese momento y uno siente, ¿verdad? Eran cosas evidentes, pero me sentí bien porque hice todo lo que estuvo a mi alcance, se hizo la voluntad de Dios, amén. Hay personas que cuando sienten una pérdida, culpan a Dios, incluso hubo un influencer, no sé si te diste cuenta, que dijo, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? Si Dios es bueno, y cuestionan a Dios, Correcto. que muchas veces son consecuencias de nuestras malas acciones, y pues Dios te da la oportunidad de tú corregir, si tú te vas por ahí, pues, ¿verdad? Pero el punto es que cuando mi esposo me da la noticia, en ese momento yo no lloré, sentí paz en mi corazón. Y yo siento como que Dios me preparó días antes, desde el principio ya como que Dios lo sabía todo. Aprendí muchas cosas a través de ese proceso y de ese dolor, porque lloraba muchísimo, cuestioné a Dios, claro, lo cuestioné, ¿por qué, Señor? Tantos niños que andan por ahí sin papá, sin mamá, y esta va a tener a su papá y su mamá. O sea, Señor, dame la oportunidad, va a estar bien cuidada. Y yo hablaba con Dios. Y no era que Dios me estaba castigando, no era que Dios me lo estaba haciendo de maldad, ni nada de esas cosas, o castigándome. Simplemente la genética, aunque Él, ¿verdad? Es Dios, también Él puede, en su voluntad permisiva, podría hacer lo que Él quiera. Pero eso es un tema ya, la voluntad de Dios. Y nada, pues en el proceso, mi esposo y yo nos la pasábamos llorando. Ya después sí. Yo no podía ver en la televisión una mamá con su bebé o una familia conversando con un bebé. Me tocaba muchísimo, duré mucho, unos meses llorando. No llegué a buscar ayuda, pero sí es recomendable, ¿verdad? O hasta qué punto es recomendable ya buscar ayuda cuando una persona pierde un ser querido. Tiene que ver algún tipo de gravedad, algo así, para que diga, necesito ayuda. O que alguien no note, tú necesitas ayuda. De verdad que te abrazo. En medio de Gracias. tu dolor, igual tuve una pérdida gestacional y lo que más difícil fue para mí fue que este proceso de pérdida que tuvimos tanto mi esposo como yo sucedía mientras yo me certificaba en duelo gestacional y perinatal. Precisamente. Wow. Y yo decía, pero es que
tú eres soberano. O sea, lo único que te voy a decir, Señor. Y poquitos meses después me tocó acompañar mamás que habían perdido a sus bebés en un grupo de apoyo en duelo. Nuestro país cuenta con una asociación de psicología perinatal liderada por Angie Esteves, que de verdad que es un espacio del cual formo parte, en el cual soy docente también. Okay. Y sí, ¿qué señales pudiéramos ver? Irritabilidad en esa persona, síntomas ansiosos o depresivos, una tristeza profunda, comienzan a haber cambios significativos en sus áreas, en las áreas en las que se desenvuelve. Hay falta de atención y concentración en el trabajo, su rendimiento se ve afectado. Ese es el momento donde es necesario el acompañamiento de un profesional. Uh-huh. Y lo que viviste fue un duelo anticipado. Y hay profesionales que pueden acompañar a poder sobrellevar ese proceso. Contamos con profesionales aquí en República Dominicana que acompañan en ese proceso. De mi parte, yo siento que eso fue algo que me ayudó mucho. El poder contar con Angie, es mi amiga, aparte de ser la directora de la asociación. Ella me acompañó en mi proceso. Yo nunca tengo 3 hijos, gracias al Señor, pero nunca había tenido que transitar por una pérdida. Y sí, acompañar a otros desde ese escenario hasta que te hasta toca que me vivirlo tocó. y te ayuda como profesional como a entenderlo mucho más. De repente es como a profundizar ese grado de dolor que otros pueden estar experimentando. Es como, mira, yo no sé lo que tú pudiste haber vivido, porque luego que yo escuchaba a todas las mamitas contando sus testimonios, lo que habían sucedido, yo decía, no es que el mío no fue importante, pero qué hermoso poder ser parte de un espacio donde puedo ser escuchado, entendido y no juzgado. Yo creo que eso es como lo que toda persona que está pasando por un proceso de pérdida, de dolor, necesita. O sea, no es más de dime, aconséjame, háblame. O sea, ya no hay muchos casos que ya no hay consejo, que ya no hay nada que posiblemente tú puedas decir para poder aminorar el dolor. En esa misma línea, ¿cuáles serían entonces esas palabras correctas, tanto de parte de los amigos, que a veces queremos como que apoyar a aquel que ha perdido a un ser querido, ¿verdad? Pero a veces tenemos miedo de decir una palabra como no debida o que puede causar más daño en la persona. ¿Cuáles serían esas palabras correctas? O quizá ni palabras, quizás solamente una actitud o un acompañamiento. La compañía, estoy aquí, ¿quieres agua? Te hago una sopa. ¿Quieres caminar? ¿A dónde vamos? ¿Qué no decir? Párate de ahí, ya eso pasó. No un cuestionamiento. ¿Cómo No, te sientes? no. ¿Y por qué? ¿Y cómo fue que sucedió? Sí, si la persona quiere hablar de eso, lo va a hacer. Y lo va a hacer de manera muy abierta y espontánea. Sí. Yo decía, wow, pero yo siento como que yo parezco un papagayo. O sea, yo lo estoy repitiendo una y otra. Y eso es una forma de sanar. El poder hablarlo, el poder expresarlo, el poder decirlo. Es una forma de sanar, es la forma en cómo nosotros como seres humanos sanamos, es hablando, es conversando, es poniendo ese dolor en palabra, si estamos listos en ese momento para hacerlo y si tenemos la compañía de alguien con quien nos podamos sentir a gusto de que pueda ser parte de esto que yo te voy a compartir. Me gustaría que tú, ¿cuál es tu cámara? Mires a la cámara y que le envíes un mensaje a aquellos que quieren acompañar a un familiar o a una amistad y no encuentran, ¿verdad? Esas palabras correctas. Guíales de cómo realmente, o sea, cuáles palabras evitar, que ya estuviste mencionando alguna, ¿verdad? Cómo ellos pueden acompañar. Pueden hacerlo desde el dolor. Hay personas que dicen, yo no digo de que te acompañe en tus sentimientos, porque yo no estoy sintiendo nada. Háblame de eso. Mira. No. Bueno, ¿qué no decir? Lo ideal es tu presencia. Una persona necesita tu presencia, necesita poder sentir que estás ahí, que tú estás prestándole atención, que es importante para ti. Y que no decir, ay, pero tú estás joven, tú vas a poder tener otro hijo. Sigue adelante, la vida continúa. Eso le pasa a muchas personas. Hay muchas personas que han tenido pérdida. Lo que pasa es que tú no te has enterado. Ese tipo de comentarios lo que hace es invalidar ese proceso de duelo, ese proceso de dolor. Yo no estoy realmente siendo empático
ni la persona no se siente entendida. Así que minimizar el dolor de otra persona con frases como esta de la vida sigue, de no ha pasado, bueno, sabemos que te dolió, pero ya tenemos que avanzar, no hace que la persona se sienta acompañada y se va a cerrar hacia ese proceso que tú le quieres con toda la intención brindar de que puedas acercarte. Lo que mayor resultado puede generar es estoy aquí para ti. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo pudiera yo acompañarte? ¿Qué tú necesitas? La persona te lo va a decir. La persona te va a decir, necesito que me dejes solo. Y está bien. Necesito que solo me escuches. Estoy molesto. Me siento indiferente porque siento que los que me rodean no están comprendiendo lo que pasó. ¿Quién fue que falleció? Y lo importante que era para mí. Solo escucha. Esa persona no necesita palabras. No hay palabras incluso que pueda calmar el dolor de alguien. Entonces, eso sería lo que yo pudiera decirle a las personas que quieren acompañar. Excelente, muchas gracias. Yo sé que alguien va a recibir esa palabra con gran agrado en su corazón. Gracias por esas palabras. Eva, me gustaría saber, volviendo un poquito al ámbito escolar, quiero preguntarte, Eva, ¿qué actividades, tú mencionaste ahorita sobre la gotita de agua, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué otras actividades en la escuela pueden hacer los maestros? Me importa mucho la parte de los maestros porque hay maestros que no están preparados como para hablar estos tipos de temas. Nosotros estamos más preparados para hablar de matemática, abecedario, alfabetización y esas cosas. Entonces, ¿qué actividades podría realmente, algunas, si puedes mencionar, que puede hacer la maestra para trabajar esta parte en los niños? Sí, antes de mencionar las actividades, siempre es bueno, yo le digo a mis maestras de allá del colegio, que observen a sus estudiantes, observen cómo ellos llegan, si lo notan triste, cabizbajo, todo eso, porque va a influir en cómo ellos, pues, lleguen al colegio. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues, hacer actividades ya sean de canciones, ya sea actividades que sean de dibujo libre. Eso ayuda mucho, los dibujos con los niños, que ellos puedan ir a expresar lo que ellos sienten. Los niños mayormente lo expresan mediante los dibujos, uh-huh, mediante el juego, también pueden ellos expresar eso que ellos sienten. Excelente. Y ya en la parte final de este podcast de hoy, Jennifer, ¿cuáles serían tus recomendaciones para desde el hogar poder los padres, los adultos, ¿verdad? Que aunque no sean sus hijos, ¿verdad? Porque quizá no sea el mismo sentimiento de perdimos fue a alguien tan cercano. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para ese adulto? Y también que cuáles actividades, ya hemos mencionado algunas, podrían hacer para acompañar al niño y cuándo ya acudir entonces a un profesional que diga, bueno, ya yo aquí yo no podría. Claro. Bueno, creo que es muy amplio. Resumidito ahí. Las recomendaciones de verdad que dependen mucho de esas particularidades, uh-huh, de cómo fue el duelo, de quién es el niño. Pero a los familiares un recurso que es muy útil, aparte de lo que Eva ya mencionó, es los cuentos, ¿sí? Los cuentos ayudan mucho al niño como a conectar, a poder identificarse, a veces contar un cuento del propio niño, ¿sí? Uh-huh. Mi cuento, hay una actividad que se llama así, que se llama Mi Cuento, y es como ayudar al niño a que él pueda crear ese escenario donde él pueda narrar su propia historia. Y de verdad que lo he visto, esto es algo que ayuda mucho porque el niño se puede ilustrar en personajes y no necesariamente tiene que decir yo me siento con tristeza, yo siento enojo, yo siento culpa, sino que lo hace a través de un personaje y eso también es muy valioso. Otro aspecto también que pudiera pues resaltar para la familia es respetar, ¿sí? Si es un abuelito, es bueno que ese abuelito se acerque y le pregunte, mira, ¿qué tú me consideras que yo pudiera decirle a tu hijo? ¿Cómo yo de qué forma lo puedo ayudar? Yo recuerdo que una amiga me comentaba, ellos perdieron su perrito y para mí fue muy doloroso porque juntas nos regalaron estos perritos. Uh-huh. Y cuando ella me lo contó, mi corazón sintió tanta tristeza, pero
también tanta gratitud de poder acompañarla a ella en ese momento. Y hubo un momento donde ella me dijo, mira, tú sabes que yo le pedí a mis hijos que pudieran escribir en un cuaderno, que le hicieran una carta, que supieran lo que había sucedido. Ellos incluso no estaban en casa, estaban de viaje. Y en un momento entró como que otro familiar y le dijo, bueno, pero vamos a ir a hacer tal cosa. A veces el adulto le cuesta conectar con el dolor y busca la parte de evitar, de la evitación, de ya, vamos, no, vamos a salir de aquí, tú no puedes estar triste. Entonces eso, adulto que quiere acompañar o que quiere, que no es de ese núcleo familiar cercano, un tío, un abuelo que tal vez no vive en casa, que se acerque a los padres para que los padres, si están llevando un proceso de acompañamiento en medio de este duelo, le puedan guiar también. Entonces yo pienso que eso pudiera ser algo muy valioso. Excelente, muchísimas gracias Jennifer y gracias Eva. Excelente, este es un tema que se lleva bastante tiempo, tratamos de tocar algunas pinceladas como las partes más puntuales de este tema del duelo infantil. Y ya para cerrar, hablar del duelo infantil es abrir un espacio a la empatía, la comprensión y el acompañamiento. Los niños también sienten profundamente y merecen ser escuchados, apoyados y guiados con amor en su proceso. Que nunca falte la paciencia ni el respeto por su forma única de enfrentar una pérdida. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.